Muy buenas tardes a todos. En el siguiente podcast, mi compañera Karime Gómez y yo, Laura Galindo, hablaremos un poco sobre el tema el carácter nacional de la educación como medio para fortalecer la identidad y la conciencia nacional, el equilibrio entre lo nacional y las particularidades de etnia, de cultura y de región. En este podcast se abarcará la importancia que tiene la educación en la identidad nacional, elementos que influyen en el desarrollo integral del individuo y por qué el sistema educativo es público y nacional. El sistema educativo nacional es el conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Pero ¿para qué un sistema educativo público y nacional? Bueno, la educación de los niños ha sido un asunto principalmente privado. Uno está directamente a cargo de los padres, de la familia o de las religiones organizadas. Es importante reflexionar acerca del sistema educativo nacional, ya que han pasado algunas décadas de un paradigma internacional dominante en la política educativa y se ha centrado principalmente en los aprendizajes cognitivos de cada individuo y dejado atrás los aspectos colectivos de la escuela. Por esto mismo, lo recomendable es que se incluyeran mínimos de aprendizaje cognitivo para los alumnos de manera individual, ya que esto es algo indispensable para actualizar la potencialidad y conocimiento de los infantes, pero también es primordial que el gobierno los garantice a todos por igual. Ahora hablaremos de cómo la educación influye en la identidad y la conciencia nacional. Las escuelas tienen que ser los espacios sociales en los cuales los niños ingresen con una identidad y esa identidad sea respetada. Es en la escuela donde los niños empiezan a tener una centralidad cada vez mayor, ya que es ahí donde descubren sus aptitudes y empiezan a descubrir los valores como persona. A todo esto se entiende que una persona ha desarrollado identidad nacional cuando ésta estima a su país, cuando es consciente de los problemas que aquejan a su comunidad y cuando se une en un proyecto colectivo que busque transformar a su nación en una sociedad próspera, donde cada uno de sus integrantes tenga la posibilidad de vivir dignamente con libertad y justicia. En el artículo 7 de la Ley General de la Educación se menciona que la educación que imparte el Estado tiene como fin contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas. Para que el individuo se desarrolle correctamente es necesaria una acción comunicativa que estimule el diálogo, la expresión de las necesidades, intereses y problemas a partir de lo que cada uno es, siente y piensa en el mundo de la vida individual y colectiva, lo que contribuye a fortalecer y a recrear las necesidades humanas y a construir ambientes de aprendizaje variados, motivadores, significativos, afectivos, en donde predomina la participación, la autonomía, el respeto y la subjetividad, que parten del reconocimiento y aceptación de las culturas y lógicas diferentes de los sujetos vinculados al proceso educativo. Asimismo, el artículo 7 nos habla de fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. Todo esto explica por qué el sistema educativo es público y nacional. Sin embargo, los planes de estudio y contenidos son de igual forma influyentes en el desarrollo integral del niño, ya que a través de estos va a adquirir los conocimientos y habilidades que le servirán para formar su propio criterio. En el artículo 47 de la Ley General de la Educación se menciona que los planes de estudio deben establecer los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje, que como mínimo el educando debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo. Las secuencias indispensables que deban respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumpla con los propósitos de cada nivel educativo. Los programas de estudio son significativos para los docentes, ya que sin ellos no sería posible identificar los propósitos, aprendizajes y temáticas que se buscan desarrollar. Es por ello que son imprescindibles para que puedan establecer su propio plan de acción que permita encaminar a los estudiantes a un mejor aprendizaje y así orientarlos para su propio desarrollo. La finalidad de la educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura, y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. La educación y la cultura constituyen
pues las mejores alternativas que la sociedad y la política tienen para transformar el entorno. Es por eso que la educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el rápido avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. La educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización como el que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen cada vez más de la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. Por esto mismo, la educación es un factor fundamental tanto para las personas como para la sociedad en general, por una parte porque determina conductas y por otra porque forma parte de la identidad cultural y del desarrollo constante de la sociedad y por ende de un país. Algunos de los objetivos que hacen que la educación sea nacional son asegurar la formación integral de los individuos, incentivar el razonamiento lógico y crítico desde temprana edad, fomentar la investigación en todas las áreas de desarrollo humano, incentivar la creatividad y demás habilidades que cada persona posea, por ejemplo, artísticas o deportivas, educar en valores familiares, sociales, humanos, éticos y morales, entre otros, fortalecer la integración social y cultural, asegurar mejores y mayores oportunidades de empleo y desarrollo individual, consolidar la identidad cultural y asegurar el desarrollo sostenible que garantice la permanencia de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Yo les hablaré un poco sobre la Ley General de Educación. El título tercero de la Ley General de Educación consta de 10 capítulos y 58 artículos en los que se abordan diversas cuestiones inherentes al sistema educativo nacional. A continuación hablaremos un poco de ellos. El capítulo 1 define qué se debe entender por CEN y quiénes lo integran para el cumplimiento de fines y criterios propios del marco normativo en materia educativa. Precisaría representantes y cómo se constituyen, presididos por el encargado del despacho educativo. También define la organización escolar que forma parte del sistema educativo y la responsabilidad social inherente. En el capítulo 2 establece los niveles educativos que conforman a la educación básica, sumar e inicial a la del preescolar, primaria y secundaria. También define tipos y modalidades. Un punto importante es que el Estado se compromete a generar las condiciones en las que se prestaría la educación inicial y a definir principios y objetivos. También establece la edad de ingreso a preescolar y primaria y legítima se oferte educación multigrado en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación, garantizando de esta forma cumpla con los fines y criterios definidos en dicha ley. Hay que tener en cuenta que el Estado es el que rige la educación y es el que establece los planes. En el capítulo 3 se aboca a la educación media superior, que comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes, y se ofrece a quienes concluyeron la educación secundaria e incluye diversas modalidades. La Ley General de Educación dedica 5 artículos del capítulo 4 del título 3 a la educación superior, último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3 de la Constitución. Se integra por las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados, incluidos los que oferta la educación normal. Pretende en superior lo mismo que en el nivel antecedente, fomentar políticas incluyentes desde el ingreso hasta la conclusión de los estudios,
establece que la obligatoriedad para ofrecer este tipo de estudios le corresponde al Estado, aclarando que en todo caso la garantizaría para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas, respetando el carácter de las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. Y bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, en la Ley General de Educación se establecen 3 tipos de educación: básica, media superior y superior. El primer párrafo del artículo 3 establece con claridad el derecho de todo individuo a recibir educación, así como la responsabilidad del Estado en la impartición de los tipos de educación básica y media superior y la naturaleza obligatoria de los mismos. De acuerdo con la fracción quinta de este artículo, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. A partir del enunciado anterior, resulta evidente que la responsabilidad del Estado se vuelve ambigua en lo relativo a la educación inicial y a la superior, así como en lo referente a la investigación científica y tecnológica, la cultura y las artes. La Secretaría de Educación Pública es el organismo responsable de la impartición y regulación de la educación pública a nivel de la Federación. La Ley General de Educación establece que corresponde a la Federación la función normativa de la educación básica y normal, definir lineamientos, planes y programas en concurrencia con las autoridades educativas locales, conformar el calendario escolar y la elaboración y producción de los libros de texto gratuitos, así como la planeación y la evaluación nacional. Los capítulos del 5 al 12 del título 3 abordan los siguientes temas: del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, de la educación indígena, de la educación humanista, de la educación inclusiva, de la educación para personas adultas, del educando como prioridad en el sistema educativo nacional, de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando y finalmente del calendario escolar. Sin embargo, incrementar la cobertura educativa en los diferentes niveles educativos requeriría algo más que la buena voluntad por parte de las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia, como establece el artículo 49. Aunque indiquen que lo harán de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y progresivamente con los demás niveles de este tipo educativo. El artículo 50 prevé la creación de un sistema de coordinación nacional de educación superior, incluidos todos los tipos y modalidades que fomente el intercambio y la movilidad del estudiantado y el profesorado, y todo requiere de recursos financieros presupuestados que prevea la Ley de Egresos de la Federación 2020 y las sucesivas, recursos que por lo menos en el próximo año fiscal decrecerán en términos porcentuales o no crecerán en los montos requeridos por las universidades públicas. En nombre de mi compañera Laura Galindo y una servidora Karime Gómez, esperamos que hayan disfrutado de este video. Hasta la próxima.